Hola, vamos a dar los primeros pasos con una herramienta, Node-RED, que sirve para construir y diseñar aplicaciones basadas en eventos, en flujos. Se suele utilizar ahora mismo en el Internet of Things, en el Internet de las cosas, también para conectar dispositivos usando Raspberry Pi, Arduino, o también se puede utilizar para microservicios. Bueno, primero echemos un vistazo a su web, donde nos explica un poco en qué consiste esta herramienta, algunas de sus características. La herramienta se puede ejecutar en un navegador donde iremos arrastrando y soltando diferentes nodos y conectándolos entre sí. Está construida en Node.js con este framework liviano, y que viene muy bien para, por ejemplo, dispositivos con pocos requerimientos hardware como Raspberry Pi. También indica que es sencillo importar y exportar, ya que utiliza JSON. Aquí tenemos unos tutoriales y una comunidad donde resolver dudas, como un foro o Stack Overflow. Nosotros empezaremos siguiendo el manual, los primeros pasos. En particular, yo instalaré un VirtualBox y en VirtualBox instalaré el sistema operativo Raspberry Pi Desktop. Aquí podéis ver las características de la máquina virtual, dónde descargar VirtualBox y cómo configurar esta máquina virtual. Eligiendo Linux Other 64 bits en mi caso, según la arquitectura, dando unos valores entre 512 y 1024 de RAM y una capacidad de disco duro de entre 8 y 16 GB. Yo ya tengo la máquina instalada. Nos descargaríamos Raspberry Pi Desktop y lo instalaríamos siguiendo estos pasos. Seleccionaríamos Graphic Install, en mi caso una sola partición, y al reiniciar, después de haberse instalado, nos saldrá un asistente en el escritorio donde podemos configurar horario, contraseña y descargarnos las actualizaciones. Aquí también indico cómo instalar las Guest Additions de VirtualBox y los comandos que hay que ejecutar. Una vez tengamos la máquina virtual preparada, entraríamos en el terminal para ir ejecutando los diferentes comandos que nos indica la página, para instalar los programas que se necesitan y luego instalar el propio Node-RED. La instalación que voy a realizar será en local, así que seguiremos esta parte del manual. Aquí los prerequisitos antes de instalar la aplicación. Indica que en sistemas operativos basados en Debian, incluido Ubuntu, habría que tenemos un script disponible que nos puede facilitar la instalación. En mi caso he utilizado el comando en terminal, primero instalando Node-RED. Sí que es verdad que yo he necesitado primero instalar una serie de comandos como npm antes de poder ejecutar este comando.
Antes de nada, sí que habría que instalar Node, el framework Node.js. Y aquí indico el comando para poder instalarlo. Bueno, nos recomiendan que la versión sea la 10, así que es la que he instalado, la que tengo yo instalada. Estos serían los comandos a introducir en el terminal para poder instalar la aplicación. Una vez instalada, deberíamos ejecutar el comando node-red, donde nos indica algunas propiedades, características y algunos ficheros de configuración. Por ejemplo, uno importante que sería el settings, donde está, ya que ahí podremos realizar algunas configuraciones como la seguridad de la aplicación, puertos, etc. Bueno, una vez ejecutado ya tendríamos la aplicación disponible. Si seguimos el manual, este sería el comando para ejecutar la aplicación Node en el terminal, y al pulsar intro pues saldría esta información que indicaría que está arrancándose el servidor. Una vez esté arrancado, iríamos a nuestro localhost, es decir, copiaríamos esta URL y la pegaríamos en nuestro navegador. En este caso, aquí está. Una vez introducida, pues nos saldría este programa. Bueno, yo aquí ya tengo algunos flows, algunos trabajos hechos. Voy a borrarlos. Y si no me queda ningún nodo, ahora. Bueno, esta sería la pantalla que nos saldría la primera vez. Voy a renombrar el flujo, flow. Siguiendo el manual, ya tendríamos preparada la aplicación. Nos indica que el comando de arranque, el que he ejecutado node-red, pues tiene también una serie de opciones que podemos indicarle, como por ejemplo el puerto de escucha o el fichero de configuración que queremos utilizar, incluso el directorio. Nosotros vamos a seguir realizando la configuración, un pequeño ejemplo de configuración. Sería este paso, aprende cómo asegurar tu editor. Bueno, nosotros por ejemplo vamos a configurar el fichero de settings para que al entrar a la aplicación nos pida un usuario y contraseña. Aquí en el ejemplo tenemos dos usuarios, admin y George, ambos con contraseña y uno con los permisos totales, es decir, admin tendría todos los permisos y el usuario George solo tendría permiso de lectura. Es decir, que para entrar aquí, a esta interfaz, al navegador, pues habría que introducir un usuario y contraseña. También se pueden realizar otras configuraciones de seguridad, pero que están aquí detalladas. Nosotros empezaremos con esa. Incluso autenticarse con Twitter. Para ello, lo primero sería en la terminal fijarnos dónde está el fichero de configuración, settings.js. Arrancaría otra terminal
y nos iríamos a ese directorio. Aquí estaría el fichero settings.js, así que sudo nano settings para modificarlo. Bueno, aquí está el fichero de configuración. Todas estas líneas primeras están comentadas. En blanco aparecen las que no están comentadas. Bueno, para poder establecer una autenticación, un usuario y contraseña, pues deberemos dirigirnos a admin-auth. Así que voy a buscarlo. Admin-auth. Y aquí está. Comentaremos estas líneas. Con lo que ya tendríamos configurado un usuario y contraseña obligatorios para entrar en la aplicación. Esta me parece, según indica, que es el usuario admin, y la contraseña, bueno, que está encriptada. La contraseña creo que es password. Sí. Vamos a comprobarlo. Guardo el fichero. Vuelvo a entrar. En este caso no se han guardado los cambios que hemos hecho de configuración. Con lo cual voy a parar el servicio, control C, y vuelvo a arrancarlo. Arranco la aplicación, no de red. Y si no hay ningún problema, efectivamente. Ahora, al indicar localhost y el puerto, nos pide usuario y contraseña, que es admin y password. Bien. Bueno, como decía antes, pues hay otras muchas opciones de configuración donde podremos aumentar la seguridad. También indicar que si queremos cambiar el password, tendremos que utilizar una aplicación, habría que instalarla, Node-RED-Admin, que te permite generar un código hash a través de este comando con la clave que nosotros queramos. Esa clave deberíamos pegarla en el fichero de configuración. Deberíamos pegar el hash de la clave. Bueno, aquí indica, aquí donde pone here, cómo instalar Node-RED-Admin, esta herramienta, para poder generar un código hash. Bueno, pasaremos ahora a realizar un ejemplo, un primer ejemplo de flow, siguiendo este manual. En resumen, nos indica que copiemos y arrastremos y soltemos un nodo inject node, que va a inyectar pues información, mensajes dentro del flow que creemos. Si nos vamos a la aplicación, este sería el nodo inject, lo arrastramos y soltamos. Vemos que a la derecha pues aparece información relativa al nodo, un código de nodo, un tipo, una descripción de lo que hace el nodo, para qué se puede usar. Si clicamos dos veces nos salen las opciones de configuración, las propiedades, donde podremos modificar algunos valores, unos parámetros. En este caso nos indica un nombre del nodo para visualizar en el flow, que se podrá repetir a intervalos
según el número que indiquemos, segundos, minutos y horas. Si queremos que cada 5 o 10 minutos inyecte un mensaje, incluso un objeto JSON o tiempo, incluso variables, cadena, pues podemos hacerlo aquí. Siguiendo el manual, también nos indica que agreguemos un nodo depurador. Este nodo tiene una pestañita donde van a ir apareciendo, nos va a ir mostrando lo que le llega al nodo en forma de cadena, un texto que irá apareciendo aquí con lo que le llega. Me están apareciendo mensajes de otro flow anterior. Voy a crear un nuevo flow. Agrego un inject, agrego otro nodo debug y seguimos. Nos dice que lo conectemos esos dos nodos solo clicando en la salida de uno y conectándolo con la entrada del otro. Voy a borrar esta salida. Bueno, después habría que ejecutar deploy. Se ha desplegado bien y ya podríamos a través de este pulsador veríamos, teniendo seleccionado el modo debug, el nodo debug, veríamos en la pestaña de debug lo que saldría. Cada vez que pulse llegará, ahora mismo está configurado el nodo inject con el tiempo. Es decir, cada vez que pulsamos se envía el tiempo al este otro nodo debug que lo muestra por pantalla. Aquí podemos ver el tiempo, la hora, la fecha y se podría configurar por cualquier otra cosa. Por ejemplo, una cadena. Habría que ejecutarlo de nuevo y aquí estaría la cadena. Hola. También podría ser por un número, un valor booleano, un texto JSON y cualquiera de las opciones que tenemos aquí. Esto, en vez del pulsador, podríamos configurarlo para que se ejecutara cada 5 segundos, por ejemplo. Voy a borrar. Cada 5 segundos se mandaría ese objeto, ese texto. Primero seleccionarlo, hay que primero, como nos indica la advertencia, ejecutar deploy, seleccionar el nodo debug y su pestaña de mensajes debug. Cada 5 segundos, pues envía ese texto. Voy a quitar el intervalo. Bueno, tenemos otras opciones y vamos a seguir con el manual. Otro de los nodos que se puede agregar es un nodo función, donde podremos agregar nuestras funciones JavaScript y modificar la funcionalidad de la aplicación. En este caso seleccionaré el lazo, pulso suprimir y voy a añadir un nodo función. El nodo función tiene una entrada y una salida, con lo cual podremos conectar lo que inyectamos al flujo por la entrada de esta función
con una función JavaScript modificar esa entrada y generar nuevos datos, y la salida iría al nodo debug, nodo depurador. En el ejemplo que propone la página indica que copiemos este código JavaScript en la configuración. Aquí estaría el código JavaScript, lo que hace es crear un objeto fecha y crea el objeto fecha con el mensaje de carga, el mensaje que llega a partir del nodo inject. Con lo cual el nodo inject, en vez de inyectar en el flujo una cadena, vamos a hacer que inyecte un timestamp, la fecha. Cuando llegue la fecha en ese formato, a través de esta variable, pues el código JavaScript la interceptará, creará un nuevo objeto de tipo fecha, lo convertirá en cadena a través del método toString y lo almacenará en la variable que se enviará en el flujo, devolviendo pues esa nueva variable con la fecha formateada con JavaScript, que llegará a nuestro depurador. Vamos a comprobarlo. Si pulsamos en el inject, me sale el nuevo mensaje. Pulsamos deploy, pulsamos en inject y efectivamente nos llega la fecha formateada con JavaScript. En estas funciones pues podremos agregar cualquier código JavaScript que queramos. Bueno, esta función, este flujo, podríamos haberlo importado directamente. A través de la tecla import nos permite pegar aquí el JSON y así importar el proyecto. Es el mismo que tengo yo creado, pero ya directamente hecho. Igualmente podremos exportar todo este proyecto en JSON y compartirlo de manera muy fácil. Es decir, todo el proyecto sería este código JSON. Seguiremos con un ejemplo un poco más complicado, que es el que nos propone en la página. Bueno, directamente aquí te ponen los pasos para ir nodo a nodo. Yo directamente importaré todo el código. Esta es la aplicación total, después de haber seguido todos estos pasos. De nuevo import, pego el código JSON, importo el proyecto. Este sería el proyecto. Este es el anterior. Vale. Este es el segundo ejemplo de la página y voy a ir explicando un poco por encima qué sería cada uno de los nodos. En el nodo que inyecta la información tenemos
puesto que inyecte una cadena vacía cada 5 minutos, en un intervalo de tiempo de 5 minutos. Este nodo es un nodo HTTP request, lo podemos encontrar aquí abajo, HTTP request, que envía peticiones HTTP y procesa la respuesta. En este caso, cada 5 minutos, pues va a hacer una petición de un fichero CSV, de formato CSV, con comas separadas, en esa página. Es decir, estamos indicando con este nodo, este primer nodo, que cada 5 minutos se visite esa página web de internet con un fichero CSV. Estaríamos recuperando, haciendo una petición HTTP y recuperando un fichero CSV. Bueno, si vemos el fichero, voy a explicarlo con un esquemita. Imaginamos que tenemos en nuestra Raspberry Pi, tenemos el sistema operativo, tenemos la aplicación en marcha, hemos diseñado nuestro flujo como el que veíamos y voy a copiarlo aquí. Bueno, decíamos que tenemos este nodo que cada 5 minutos hace una petición a una página web que hemos configurado, esta de aquí. Lo que queremos es que haga esa petición, por ejemplo, en nuestra Raspberry Pi, a través del programa, nuestro router, por ejemplo, de casa, vaya a internet con esa petición HTTP y recupere ese CSV, ese documento. Al final es un documento, lo tengo aquí, este sería el documento exactamente del ejemplo. Es un documento con los terremotos registrados en diferentes zonas y países, donde nos va a interesar para el ejemplo esta columna MAG que indica la magnitud de esos terremotos. Vamos a intentar recuperar todo este fichero, manipularlo en formato CSV, formato sencillo, y ir comprobando que el número que se refiere a la magnitud que no sea mayor que 7. Si es mayor que 7, que nos avise. Es decir, si ocurre un terremoto de magnitud mayor o igual que 7, que nos avise. Esto se podría implementar con RedNode. Internamente, pues hay una petición a internet a través del protocolo HTTP, llegaría hasta el servidor donde está alojada esa información, ese fichero CSV, lo recuperaríamos a través de internet y nos llegaría otra vez a la aplicación. Ese fichero lo trataríamos con un nuevo nodo CSV, estaría aquí abajo, que convertiría ese formato para que nosotros podamos manipularlo. Fichero CSV, aquí en este caso, como tenemos columnas y queremos una columna, pues habría que marcar esta opción donde indica que la primera fila son las columnas, son los nombres de las columnas. Es decir, esta primera fila, la 1,
del fichero sean solo los nombres. Así le indicaríamos que no la trate, sino que nos interesa solo a partir de la segunda. Después tendríamos el nodo depurador, donde se va a ir mostrando lo que va recuperando. Si marcamos este nodo depurador en la pestaña de mensajes de depuración, inicio, despliego, fijaos que van llegando los mensajes de cada fila. Es decir, la columna time, que era la primera, latitud, longitud, magnitud. Bueno, podríamos verla completa. Esta sería una fila completa. Es decir, nos va llegando a intervalos de 5 minutos todo ese documento por filas, y si alguna supera la magnitud 7 nos aparece este mensaje, como es el caso. En este caso tenemos algunas filas que llegan con una magnitud 7. Bueno, ¿dónde se indica cómo se genera este mensaje de pánico? ¿Y dónde se indica que nos mande este mensaje de pánico cuando la magnitud sea mayor que 7? Bueno, pues para ello utilizamos el nodo conmutador, switch, e indicamos que del mensaje de carga cojamos la columna mag, los valores de la columna mag, que indicaba la magnitud, y que se compruebe que es mayor o igual que 7. Es decir, que esos valores de mag, como es 3,5, 3,66, 3,87, se vayan comparando con 7. Si son mayores, entonces mostrará este mensaje, ¿vale? Establecerá la salida, el mensaje de salida en pánico. Mostrará por pantalla, en este caso en el modo depurador, pánico. Bueno, este sería más o menos lo que haría esta aplicación basada en eventos. Bueno, pues tenemos muchas otras opciones de almacenamiento, de convertir, no solo en CSV, sino podríamos convertir a HTML, JSON, XML, a JavaScript, y a partir de ese JavaScript modificarlo con funciones. Bueno, hay muchas otras opciones, como puede ser la de uso del protocolo TCP para hacer peticiones a través de la red, UDP, etc. Y con eso lo dejamos por ahí. Un saludo, espero que os haya gustado.